Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre. Buenos días, queridas familias, que Dios los bendiga. Hoy es un placer estar con ustedes. Les habla la pastora Patricia, y aquí desde nuestra familia les mandamos muchos abrazos. Hoy es viernes 11 de diciembre y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 15 de San Lucas. Dice la palabra de la siguiente manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzad los pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, gracias te damos. Señor, hoy vamos a hablar de un muchacho, Señor, de uno de los hijos, Padre Santo, de este hombre, Señor, tan maravilloso, pero un hijo, Señor, con dificultad, Padre, para obedecer y obedecer tu palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú todos los días nos enseñas cosas maravillosas. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, para escuchar el consejo que tú tienes para nosotros hoy. Muy bien, esta parábola no sin razón ha sido llamada el mejor relato breve del mundo. Esta es una de las parábolas que explica mejor las riquezas del Evangelio, de la gracia de Dios. Por eso ha sido y será de gran provecho para la humanidad. La palabra pródigo, según el diccionario, significa disipador, que quiere decir que desprecia mucho la vida u otra cosa de valor. Al hijo mayor le correspondían, según la ley judía, 2/3, porque el mayor significaba el principio de su vigor, y al menor 1/3. La parábola del hijo pródigo nos enseña el amor de un padre y la necesidad de un hijo. La necedad de un hijo. Ese padre tenía 2 hijos muy diferentes. Uno de ellos, el mayor, reservado, austero, sobrio, rígido, pero malhumorado con cuantos le rodeaban. El otro, y es el que vamos a estudiar, inquieto, vago, libertino, sin freno, deseoso de tener la herencia para derrocharla.
Dice el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Caramba, pudo haber sido un poco más cortés y decirle, papá, ¿me puedes dar? Papá, si te parece, ¿me puedes dar? Pero exigiéndole dice, dame. Los hijos y a veces los jóvenes crecen como si se les debiera las cosas materiales. Ellos son felices con recibir las cosas buenas en esta vida y disfrutarlas con urgencia porque miran solo las cosas que se pueden ver y las codician sin preocuparse por las cosas espirituales. ¿Para qué quería este joven la herencia? Bueno, estaba cansado de obedecer a su padre y deseoso de alcanzar la falsa libertad. Deseaba escapar de la vigilancia de su padre y, como dice nuestro pastor Antonio, mi esposo, que la integridad se conoce en ausencia. Así es que usted no crea que no ver no significa que no sería visto, porque Dios es omnipresente. Y en tercer lugar, este muchacho no tenía confianza posiblemente en la administración de su padre. Quería tener sus bienes en sus propias manos para que no le fuera frenada su vida de derroche ni le pusiera límite a las extravagancias de sus caprichos. ¿Verdad? Vemos la amabilidad de un padre y la necedad de un hijo. Pero, queridos hermanos, esto le traería consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque administró muy mal los bienes, los gastó cuanto antes. En muy poco tiempo se convirtió en un mendigo. El verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Qué triste lo que dice esa palabra. Y así como el hijo pródigo se fue lejos de la casa de su padre, hermanos y hermanas, también a veces nosotros nos vamos lejos de Dios, y la vida se convierte en un derroche al consumir los bienes con cosas que no bendicen. Y como este hijo dice que lo gastó todo es todo. Podemos aplicar esto espiritualmente, porque cuando pecamos, hermanos, derrochamos la herencia, derrochamos el patrimonio, no solo en malas actitudes, sino en malos pensamientos. Se malgastan y se entierran los dones y los talentos que Dios nos da. El verso 14 dice, y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a pasar necesidad. El derroche innecesario, queridos hermanos, es el padre de la necesidad miserable. Una mala administración es una mala situación. Generalmente nos hace carecer hasta de un bollo de pan. El libro de Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Desprovisto de juicio es una persona insensata, que se opone a la razón es una persona insensata, que es imprudente es una persona insensata, que se comporta mal es una persona insensata. Y luego le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Verso 15 dice, y fue y se apegó, se arruinó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a la hacienda para que apacentara cerdos, no ovejas, sino cerdos, lo más bajo para un judío. Eso es lo que el diablo quiere ver en nuestras vidas. Y el verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
el algarroba era un alimento adecuado solamente para cerdos y no para humanos. Este hombre estaba desanimado, con hambre, me imagino que flaco, desnutrido, etcétera, pero él había decidido irse en pos de sus deleites y sus pecados. Estaba muerto para su padre, su familia y su propia alma. ¿Qué fue lo que le hizo volver? Dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, quiere decir que, digámoslo de esta manera, antes de arrepentirse estaba fuera de sí. En realidad estaba cuando se marchó de la casa, porque cuando pecamos nos destruimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos con falsas esperanzas. Pero el verso 17 dice volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este pensamiento preparó el camino de regreso. En la casa de nuestro padre hay abundancia de pan para nosotros y toda la familia, y hasta compartir para nuestros necesitados. Por eso debemos regresar a la casa del Padre. En el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi Padre. Los buenos propósitos son cosa buena, pero las decisiones de calidad firmes nos sirven de todo corazón. A ver, dice que aunque se encontraba muy lejos de su padre, no dudó en regresar, y regresar a él es para bien. Y no solo se dispuso a regresar a él, sino que regresó con arrepentimiento a declararle, Padre, he pecado. La condición del pecado es la condición necesaria para restaurar nuestra condición con Dios. Si no nos declaramos culpables, no podemos estar en paz con Dios. Eres culpable si te excusas, si te pones contra Dios y si no te arrepientes. El Salmo 51, 17b dice, lávame y seré más blanco que la nieve, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El muchacho dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto debe enseñar a los hijos desobedientes que los pecados contra los padres son pecados también contra Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo decidió levantarse y volver. No se detuvo en el camino excusándose de no poder seguir, sino que cansado y exhausto, no paró hasta llegar a la casa de su padre. ¿Y qué pasó con su padre? Su padre no solo lo recibió, sino que se anticipó a su llegada. Él era un padre benigno, un padre bueno, un padre lleno de misericordia, un padre maravilloso, un padre que perdonó a su hijo. Qué amor el del padre, que cuando aún estaba lejos, el hijo lo vio y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente, expresó su amor y su perdón antes de que el hijo mostrara su arrepentimiento. El padre dijo a sus siervos, verso 22,
sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos y hermanas queridas, notemos algunos detalles. Este padre tiene ojos de misericordia, porque estando aún lejos, él vio a su hijo con todo su amor, como si estuviera en una torre constantemente viendo el momento en que él regresaba. Ese padre tenía entrañas de misericordia, como nuestro Padre Celestial ansía vernos volver a él. Ese padre tiene pies de misericordia, corrió, hermanos, corrió. El hijo pródigo venía despacio, pero su padre corrió. El hijo pródigo venía bajo, cabizbajo, pero su padre lo recibió. El hijo pródigo tenía temor de ser rechazado y esperanza de ser recibido, pero el padre le demostró no solo ser mejor que los temores y mayor que sus esperanzas. El hijo vino vestido de andrajos y su padre le vistió espléndidamente. Oh, gracias, Señor. El padre pidió para él el mejor vestido a toda prisa. Era el mejor, el de la primavera. Según el griego, este vestido significaba darle nuevamente honor. Además le puso un anillo en su mano, símbolo de autoridad, sinónimo de haber sido recibido de nuevo como miembro del linaje. El anillo tenía un sello, era el sinónimo de autoridad, de haber sido restituido en su lugar de hijo. Era el sello constante de la misericordia de Dios, para que el hijo nunca se olvide de ella. La palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y hermanos, déjenme decirle que también calzó sus pies. Los esclavos andaban descalzos, pero él, por haber sido recibido como hijo, su padre le puso un calzado sólido y bien ajustado a sus pies. El peso de vergüenza y el temor se fue, y el tierno padre corrió movido por la tristeza, el amor y la misericordia. El padre tuvo brazos de misericordia, brazos bien extendidos para abrazar a su hijo, y su hijo se echó sobre su cuello. Aunque era culpable y merecía ser azotado, aunque iba sucio por apacentar cerdos, harapiento por haber gastado sus bienes, viviendo perdidamente, el padre amoroso le echó los brazos al cuello y lo estrechó contra su pecho, así como acogimos y acogemos y nos acoge el Señor a los que hemos sido pecadores, que sinceramente nos arrepentimos. El Padre tenía labios de misericordia. Él lo besó efusivamente. Con este beso no solo le aseguró una buena acogida, sino que selló el perdón más generoso y completo, tanto que no hubo una sola palabra de reproche. El padre estaba tan emocionado que el hijo no tenía necesidad de aspirar a ser jornalero, sino solo hijo. Además del perdón, el padre le ofrece una recepción espléndida, mucho mejor de la que él se habría podido imaginar. Efesios 3:20 dice que Dios hace todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo. Señor, porque este hijo vino hambriento, porque este hijo se fue rebelde, porque este hijo se fue enojado,
Se fue con deseo de conocer el mundo y deseo, Señor, de hacer torerías, Padre, pero ¿cómo vino, Señor? ¿Cómo vino? Señor, cuán dulce eres, Padre Santo, que nos recibes, Señor, que nos bendices, que nos ayudas, Señor amado. Gracias, Padre Santo, hoy te damos por esta palabra, Dios, porque a veces somos hijos pródigos, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti, porque no merecemos ser llamados tus hijos. Sin embargo, tú nos dices, saquen el mejor vestido, pónganle anillo, voy a abrazar a mi hijo, le voy a poner calzado, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque hay fiesta, hermanos queridos, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En esta mañana queremos preguntarles, queremos, Padre bendito, estar a tus pies, divino Maestro. Señor, porque tú nos preguntas, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu herencia? Quizá no es una herencia material, pero la herencia que les he dado, la bendición, la salvación, la provisión, la sabiduría, el amor, oh Señor, pero venimos en esta mañana a ti, Padre, y te pedimos perdón por nuestra vida, te pedimos perdón por nuestras actitudes, te pedimos perdón y te decimos, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti, no merecemos llamarnos tu Hijo. Pero Señor, tú vienes con tu misericordia, tú vienes con tu amor, tú vienes, Señor, con tu sabiduría, tú vienes, Señor, a rescatar lo que se había perdido. Dios bendito, gracias por habernos amado primero. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, vil pecadores, pero que tú, Padre Santo, nos amaste, pagaste el precio, Señor. Señor, gracias, bendito Dios, te damos. En esta mañana les digo, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Han sucedido tantas cosas en este año 2020, han sucedido tantas situaciones difíciles. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás enojado? ¿Estás resentido? ¿Estás muy molesto? Es hora de que vengas al Señor y que le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Perdóname, Señor, y sé que el Señor te va a recibir, te va a amar, te va a cuidar, te va a enseñar, te va a dar todo lo que necesitas, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Señor y Él es nuestro ayudador. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará